Javier Lambán, presidente de Aragón, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, muy bien, gracias. Feliz año. Igualmente. Presidente, ¿cómo ha empezado este 2023? Bien, han sido unas navidades en las que no hemos dejado de trabajar, pero a la vez hemos disfrutado mucho de la familia, en mi caso de mis nietas, y mi mujer y yo hemos llegado exhaustos al final, pero felices. Eso es lo importante, desde luego. Acabó el 22 usted, presidente, entre aviones, en un aeropuerto que despega como el de Teruel. Tenía eso una tremenda carga simbólica. Y entre aquello y recordar su reunión con el Papa Francisco, a mí me hizo pensar que estaba de reseteo, Javier Lambán. Esto era para lanzar un aviso a navegantes. También dijo que quería seguir sirviendo a Aragón, diciendo que tenía fuerza para rato. ¿O qué mensaje había ahí? Cuénteme. Todos los años elegimos un lugar que tenga un especial simbolismo. Digo, cuando hemos de elegir un lugar para grabar el mensaje de fin de año. Y esta vez, para culminar la celebración del 40º aniversario del Estatuto de Autonomía, quisimos ir a la provincia que, en nuestra opinión, más se ha beneficiado de 40 años de autogobierno. El autogobierno le ha sentado bien a toda la comunidad, pero particularmente a Teruel. Y uno de los símbolos, uno de los exponentes más claros de ese éxito del autogobierno es el aeropuerto, con su realidad presente y con su inmensa proyección de futuro. Por eso fuimos allí. ¿Y con las elecciones no tiene nada que ver que entramos en año electoral? Bueno, todo tiene que ver con las elecciones y no tiene que ver. Un año fuimos a Sigena, otro año lo hicimos en Elita. El año pasado lo hicimos cerca de la estatua de la Justicia. Es decir, siempre hemos elegido símbolos que tuvieran que ver con el contenido del discurso. Lo que es que, claro, al final es ineludible esto de las elecciones en un contexto como el que arranca este 2023, porque es lo que nos viene en menos de 5 meses. Pepe Las Marías, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y ya se nota en la primera semana del año, completamente laborable, pero tenemos de todo, visitas políticas reales, hasta primarias tenemos. Sí, yo creo que los próximos días van a estar marcados políticamente, entre otras cosas, porque viene Núñez Feijóo el próximo sábado a Zaragoza a presentar a los candidatos autonómicos del PP, que es un acto de refuerzo también para Jorge Azcón, y esperemos que en próximos días también sepamos quién es la candidata a la alcaldía de Zaragoza. A todo esto con el par pendientes de qué le dice el juez al partido aragonés, sobre todo a Arturo Aliaga, si le aclara o no ese famoso auto para saber si la actual ejecutiva puede o no convocar un nuevo congreso. Y en Ciudadanos pues tienen unas primarias entre miércoles y jueves que vamos a ver cómo salen de ahí. La verdad es que, dicho con todo el respeto, tiene muy mala pinta el futuro de Ciudadanos, pero bueno, este fin de semana estuvo el cabeza visible de Renace Tu Partido, que es la lista oficialista de Arrimadas y Villacís. Y, en fin, y de aquí a 5 meses esto va a ser un no parar, claro. Así está el patio político y esa es la agenda política y hablaremos, desde luego, que duda cabe en esta charla con el presidente, en esta primera rebotica del año, hablaremos de política. Pero al margen de esa agenda, señor Lambán, está la agenda de la vida, la agenda que tiene que ver pues con otras coordenadas como es el trabajo, la economía, la educación, la salud. Esta semana se va a incrementar la saturación en los centros de salud, lo estamos viendo ya en las urgencias y lo estamos contando en los informativos. Esto es un clásico después de las fiestas de Navidad, pero agravado este año por esa tensión post-COVID que se sigue viviendo en la sanidad pública y además con una amenaza de huelga a final de este mes de enero. ¿Tiene alguna noticia que darnos desde su gobierno para aliviar todo esto? La primera noticia que tengo que dar es que es tan prioritaria la sanidad para el gobierno que presido que este año hemos incrementado el presupuesto en un 13%. Somos la comunidad que más ha incrementado el presupuesto. Somos una de las comunidades con más gasto sanitario per cápita, una de las comunidades con más médicos y enfermeros y enfermeras por cada 1.000 habitantes. Pero somos también una comunidad autónoma, como todas las de España, que tiene problemas con el futuro de la sanidad, porque desde hace años el sistema ha entrado en crisis y por unas razones u otras no hemos sido capaces de prever esa crisis y de tomar medidas. En este momento los problemas que tiene Aragón, y en muchos casos corregidos y aumentados, lo tienen el resto de las comunidades autónomas, y por eso es por lo que desde el Gobierno de Aragón ha surgido una iniciativa para la sostenibilidad y la eficacia de la sanidad pública, que queremos trasladar al resto de España. Queremos liderar en definitiva la búsqueda de una solución estructural para la sanidad española
y esto empezaremos a plasmarlo, creo que el día 23 de este mes. El día 23 de este mes presentaremos ya desde el Gobierno de Aragón una propuesta para el debate, insisto, para la búsqueda de soluciones estructurales para la sanidad española, que trataremos de llevar al resto de las comunidades autónomas y entre todas las comunidades autónomas, porque al fin y al cabo la sanidad es una competencia nuestra, encontrar una solución estructural, porque si no corremos el riesgo de que la sanidad a corto o medio plazo colapse. Nos faltan médicos, hay que mejorar las fórmulas de la gestión y hay que ver, sobre todo, cómo aseguramos que dentro de 30 años vamos a tener una sanidad pública eficiente. Y cuando dice la presentaremos el día 23, ¿a quién se la van a presentar? La vamos a presentar a todos los actores y agentes involucrados dentro de la comunidad en el proceso, que son prácticamente todos. La sanidad no la tienen que planificar exclusivamente los médicos, no la tenemos que planificar exclusivamente los políticos. En esto tiene que ver la FAM, en esto tienen que ver los usuarios, en esto tienen que ver los vecinos, en esto tienen que ver los agentes sociales. Todos y cada uno de los representantes de la sociedad civil han de sentirse concernidos por la sanidad. Vamos a encontrar primero un consenso con todos los actores sociales aragoneses, insisto, un consenso sobre una propuesta a medio y largo plazo de por dónde tiene que ir la sanidad pública española, y luego se la plantearemos al resto de las comunidades autónomas. Presidente, buenos días. Buenos días. Nos acaba de decir, y es verdad, es una estrategia seguramente muy necesaria, pero es una estrategia a medio y largo plazo. Es decir, a corto plazo estamos contando, en fin, todos los medios de comunicación, los problemas que hay pues con las urgencias de hospitales, los puntos de atención continuada, la lista de espera quirúrgica no termina de bajar. ¿Qué soluciones se pueden tomar? Porque no sé si, o al menos es mi sensación, que creo que el Gobierno de Aragón ahora mismo, su talón de Aquiles político, y pensando incluso en clave electoral, autonómicas de mayo, es la sanidad. ¿Hay soluciones a corto plazo para estos problemas, en fin, que lo estamos viendo día a día? Insisto que si es talón de Aquiles para Aragón, para otras muchas comunidades es más talón de Aquiles todavía, porque no somos ni de lejos la comunidad donde peor está la sanidad. Las listas de espera van mejorando poco a poco. Esperamos que en el mes de junio de este año andemos por los 3.500 aragoneses en listas de espera y terminar el año con en torno a 2.000. Recuperando cifras pre-COVID, es decir, que estamos trabajando bien, con eficacia, entiendo yo, en lo que son las listas de espera. Estamos siendo, yo creo que, pioneros en la utilización de la informática, en la utilización de la digitalización de la sanidad, en la práctica de la telemedicina. Yo creo que eso va a solucionar muchos problemas en la atención primaria, sobre todo en relación con los pueblos, y estamos buscando fórmulas que casi siempre tienen que ver con el problema de la falta de profesionales, que a corto plazo tiene muy mal remedio. Estamos buscando fórmulas imaginativas, estamos procurando que esa falta de profesionales repercuta lo menos posible. He de decir que, por ejemplo, la saturación de las urgencias de estos días pasa todos los años, y en estas fechas, los fines de semana, los puentes fundamentalmente, acrecientan mucho el problema de las urgencias, y a todo eso se le van buscando soluciones coyunturales. Yo me atrevería a decir incluso y a calificarlas de parches, e insisto que esto pasa en toda España, y por eso es por lo que Aragón ha sido pionera en plantear una solución definitiva en la que se tiene que ver involucrada la universidad, el Gobierno de España, la entrada de MIR, etcétera, etcétera. Es decir, lo fundamental es dotar de profesionales al sistema y, sobre todo, asegurar su financiación a medio y largo plazo, que saben ustedes que es el gran talón de Aquiles, por utilizar su propia expresión, de la sanidad española en este momento. Todo empieza y todo acaba en esa financiación autonómica que está pendiente de reforma. Hemos empezado por la sanidad en esta charla con el presidente de Aragón en esta primera rebotica del 2023, porque muchos aragoneses van a empezar este primer día laborable en la consulta del médico, pero es que también salía la sanidad, en este caso, presidente, los contratos en el último informe de la Cámara de Cuentas, que evaluaba las cuentas del 2021 del Gobierno de Aragón. Les apuntaba a esos 800 contratos que se adjudicaron sin seguir el proceso, muchos son del Departamento de Sanidad, sin seguir el procedimiento de la ley de contratos, decía, pero también hablaba de exceso de temporalidad entre los empleados públicos o dilación a la hora de pagar a los proveedores. El PP salió a criticar su gestión con ese informe en la mano, el PSOE salió a defenderle. Oiga, al margen del toma y daca que se intensifica últimamente, ¿qué reflexión hace usted de ese informe de la Cámara de Cuentas?
El primero de todos es como reflexión satisfactoria toda vez que el presidente de la Cámara de Cuentas, cada vez que comparece ante las Cortes, lo hace para aseverar que la gestión del Gobierno de Aragón es fundamentalmente correcta. No señala ningún tipo de irregularidad grave, absolutamente ninguno, y cumple con su función diciéndole al Gobierno de Aragón y a las Cortes por dónde se podría mejorar la contabilidad, por dónde se podría mejorar la gestión, lo cual es muy de agradecer por parte del Gobierno de Aragón en relación con la Cámara de Cuentas. Muchos de esos contratos tienen que ver con la sanidad. A veces en la sanidad es prácticamente imposible hacer concursos, toda vez que se necesitan muchos fármacos, se necesitan muchos recursos sanitarios que solo los provee una determinada firma. Esto ocurre también en todas las comunidades autónomas e, insisto, el presidente del tribunal normalmente no suele señalar irregularidades graves de ninguna índole en la gestión del Gobierno de Aragón, lo cual nos hace sentirnos muy satisfactorios. Otra cosa es que haya un grupo político del Partido Popular que no hace oposición, que hace un rechazo sistemático de lo que hace el Gobierno, pero tan sistemático que roza el esperpento, y que normalmente ve la paja en el ojo ajeno y no ve la viga en el propio. Para institución irregular en la gestión de contratos está el Ayuntamiento de Zaragoza, y nosotros jamás hemos puesto en cuestión la gestión del Ayuntamiento de Zaragoza, porque en definitiva en muchos casos el Ayuntamiento le ha pasado exactamente lo mismo que a nosotros, que la COVID ha alterado bastante las normas habituales de contratación y demás. Creo que en esto, como en todo, el Partido Popular debería alejarse de esa obsesión enfermiza que roza el esperpento en su oposición al Gobierno de Aragón, porque al final es tan reiterada la oposición, es tan enfermiza la oposición, que la hace absolutamente increíble entre los ciudadanos y además desprestigia la política. El presidente critica ahora mismo al PP aragonés y a la forma de hacer oposición. Jorge Azcón es su líder, es el alcalde de Zaragoza. ¿Hay alguna posibilidad de que en estos próximos 5 meses, no voy a decir que se lleven bien, pero al menos se destense la relación y los problemas que afectan a muchos zaragozanos y aragoneses se desbloqueen? Porque estamos viendo que en los últimos tiempos es imposible. No sé si esa famosa comisión bilateral a la que hay que poner fecha va a resolver todo este enfrentamiento que hay abierto por cantidad de asuntos. Romareda, universidad laboral, viviendas en la calle Embarcadero, en fin, es que si podemos hacer un relato extensísimo de toma y daca. Primero, alguna posibilidad de que el alcalde de Zaragoza y nos llevamos bien, las hay todas, porque de hecho, y les parecerá a ustedes paradójico, pero el alcalde de Zaragoza y yo nos llevamos bien. En cuanto a las discrepancias, he de decirle que son unas discrepancias también unilaterales. El Gobierno de Aragón ha cumplido escrupulosamente con todas sus obligaciones con el Ayuntamiento de Zaragoza, fundamentalmente en lo que más reclamaba el Ayuntamiento, que era el pago de la deuda del tranvía. Ya hemos procedido a ese pago. Y sí que echamos en falta una mayor agilidad por parte del Ayuntamiento de Zaragoza en la concesión de las licencias correspondientes para proyectos tan importantes como los que tienen que ver con vivienda de alquiler para jóvenes, Embarcadero, etcétera, etcétera, o los que tienen que ver con la creación de empleo en Zaragoza, caso del polígono de Malpica. No entendemos cómo medidas tan importantes como son las de la vivienda para jóvenes o el empleo, que deberían fundamentalmente hacer feliz al Ayuntamiento y al Gobierno, en vez de agilizarlas, en vez de tratarlas con premura, lo que hacen es ralentizarlas, porque en definitiva eso tiene un perjudicado. No es el Gobierno de Aragón a quien perjudican con este tipo de ralentizaciones, es a los vecinos de la ciudad de Zaragoza, hasta el punto de que muchas veces pienso que el Gobierno de Aragón se preocupa más por los vecinos que el propio Ayuntamiento. Bueno, ustedes critican ese bloqueo que han denunciado en proyectos como, por ejemplo, el de la Universidad Laboral, donde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza ha presentado alegaciones, pero es que ellos critican de ustedes lo mismo, por ejemplo, con el tema de la Romareda. Pero y que hemos obstaculizado nosotros con la Romareda, es que eso
Ahí le reconozco al alcalde de Zaragoza un mérito, porque está consiguiendo confundir a la opinión pública e incluso me atrevería a decir a los medios de comunicación. ¿Ah, sí? El señor Azcón, con lo de la Romareda, ha fracasado estrepitosamente porque era su principal promesa electoral y sin embargo vamos a llegar al final de la legislatura y no se ha movido un ladrillo en la Romareda. ¿Y qué intenta hacer? Camuflar ese fracaso culpabilizando a la oposición, en este caso al Partido Socialista. Pero lo cierto es que el Partido Socialista es absolutamente irrelevante en este asunto. El señor Azcón, para sacar adelante su proyecto de la Romareda, no necesita en absoluto al Partido Socialista. Tiene los votos suficientes para hacer lo que le dé la gana, para hacer de la Romareda un campo de fútbol, un canódromo o un futbolín. Si hasta ahora no ha hecho nada es porque ha sido incapaz de hacer nada. Nosotros, la única forma que tendríamos de poner palos en la rueda sería judicializando el proyecto de la Romareda, que es, por cierto, lo que hizo el señor Azcón hace algunos años. Y ya lo digo con toda claridad, el Partido Socialista no va a judicializar la Romareda, con lo cual no va a poner ningún palo en la rueda y dejo otra vez claro que somos totalmente prescindibles, irrelevantes de cara a nuestro voto. El señor Azcón tiene todos los votos para hacer lo que quiera en la Romareda, independientemente de lo que haga el Partido Socialista. Por tanto, que nadie le compre al señor Azcón lo de que el Partido Socialista pone palos en la rueda, porque la única forma, insisto, que tendría de poner palos en la rueda sería por la vía jurídica y no lo va a hacer. Y, por cierto, creo sinceramente que los hechos le están dando la razón al Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Zaragoza cuando se negaba a prestar su apoyo a la recalificación que se planteaba, a la modificación del plan de urbanismo, porque decía que no estaba claro el proyecto como tal. Y bueno, los hechos están dando la razón al Grupo Municipal Socialista. Si ya nos parecía difícilmente explicable el trato que se le daba a Zaragoza en el pliego del Ayuntamiento, en el pliego inicial, la salida última del Real Zaragoza nos deja absolutamente estupefactos, porque demuestra que si en lo deportivo no está muy claro el proyecto, desde luego en lo económico sí. Si al final se procede por parte del Ayuntamiento a dar por buena la petición del Real Zaragoza, desde luego el negocio que va a tener el Real Zaragoza con una Romareda que va a tener en propiedad durante 75 años es un negocio absolutamente inconmensurable. No me atrevería de momento a ponerle adjetivos, pero desde luego nosotros, en defensa de los intereses de la ciudad, sí que vamos a estar muy atentos. Insisto, el Zaragoza, el proyecto deportivo muy claro no lo tiene, el económico sí. Hay intereses contrapuestos en este año 23, que es año sobre todo electoral, porque el Partido Popular quiere conquistar la comunidad, que encabeza ahora mismo Javier Lambán, con Azcón en este caso a la cabeza, y ustedes, el Partido Socialista, quieren recuperar Zaragoza. Le pregunto por las elecciones directamente, presidente, ¿quién va a ser su número 2? Ahora que estamos en tiempo ya de listas, o poco queda para elaborarlas. Pues le parecerá que estoy ocultando mis intenciones o que estoy siendo exageradamente discreto, pero le aseguro sinceramente que es algo que no he pensado todavía. No en las listas lo hemos pensado, lo cual le puede dar hasta a usted a entender que en el caso de la lista de las Cortes no habrá de excesivas modificaciones, aunque es posible que sí las haya en mayor medida en el caso del Ayuntamiento. Tendrá que ser mujer por aquello de las listas cremallera, Pepe, y las mujeres son protagonistas, por lo menos en el Ayuntamiento. Por ahí sí que vamos bien, ¿no, presidente? Evidentemente. Digo que mayoría mujeres en la Plaza del Pilar, casi, Pepe. Sí, de candidatas a la alcaldía, está claro. Y esta semana, como decía al principio, se desvelará, vamos. Bueno, se dijo que iba a ser, o parece que va a ser esta semana, antes de que venga fijo el sábado, que será o María Navarro o Natalia Chueca, ¿no? Sí, yo creo que es una de las grandes incógnitas. Yo creo que el PP incluso está demorando demasiado esa decisión. Esto, si me permite, es bastante curioso por en el caso del Partido Socialista. Esto está hecho hace bastante tiempo y sin ningún tipo de indicación de Madrid. En el caso del Partido Socialista, los candidatos los elige el Partido Socialista de Aragón,
pero en el caso del Partido Popular tenemos que esperar siempre a que el señor Feijóo nos diga quiénes son los candidatos. Bueno, es usted para hacerle caso a Pedro Sánchez, pero yo ya no sé, presidente, si esto es cuestión de candidatos realmente o de corrientes y tendencias nacionales. Y aquí le pregunto, ¿le preocupa el efecto que pueda tener en las autonómicas o municipales reformas que usted ha criticado, como por ejemplo la del delito de sedición o malversación? Se lo digo porque en su discurso de fin de año usted lamentaba claramente que España dependa cada vez más de los extremos, así lo decía. Sin ningún tipo de dudas. Yo hace muchos años, desde principios de este siglo, desde la reforma del Estatuto de Autonomía auspiciada por el tripartito de Maragall y bien recibida por Zapatero, yo estoy muy preocupado con la deriva de Cataluña y con las relaciones de mi partido con los nacionalistas. Creo sinceramente que en España, en este momento, tenemos que ver con mucha preocupación la deriva de la política por falta de entendimiento entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Los extremos cada vez tienen mayor protagonismo y mayor peso en la gobernabilidad del país, sea por parte de independentistas, sea por parte de Vox por el otro lado, y eso es una pésima noticia para la democracia, sin ningún tipo de duda. Sí, a mí me gustaría saber, presidente, a nivel económico parece que su gobierno ahí tiene, es decir, más músculo que en cuestiones como la sanidad, que de lo que hablábamos antes, pero según las previsiones, según las que puedan apuntar, por ejemplo, Ibercaja, el crecimiento económico no va a ser tan importante como ha habido este año, que el gobierno de Aragón calcula que puede ser el 2%, pero Ibercaja lo sitúa en el 0,1%. ¿Le preocupa el parón de la economía aragonesa en los próximos meses o no se va a producir como tal? La economía aragonesa ha demostrado más músculo que la práctica totalidad de las economías autonómicas, de las economías regionales, quizá por el componente que en nuestra economía tiene la industria y la agricultura. Hemos sido más resistentes a las sucesivas crisis que hemos venido sufriendo. Hasta el punto de que, según Funcas, creo que somos la primera comunidad autónoma que ha recuperado el PIB previo a la pandemia, lo cual es una excelente noticia. De cara al futuro, por la propia composición de esa economía y también por medidas que ha tomado el Gobierno de Aragón, yo creo que vamos a seguir más resistentes, vamos a sacar cabeza antes que ninguna otra economía de la crisis, aunque evidentemente no vivimos aislados en el mundo y, por tanto, si se ralentiza la economía alemana, si la economía europea, como consecuencia de esa ralentización alemana, se resiente, nosotros también nos vamos a resentir, aunque creo sinceramente que no por méritos del gobierno, sino por el músculo que tiene la propia economía aragonesa, saldremos adelante antes y mejor que el resto de las comunidades. Tenemos músculo también en energía y usted saca pecho de ser la segunda potencia en producción de renovables en este momento en España, solo detrás de Navarra, pero a la vez hay protestas como la de este fin de semana, presidente, en Teruel, precisamente contra ese clúster que se pretende instalar en forma de parque fotovoltaico en el Maestrazgo. A la vez también denuncia el colonialismo energético, pero yo le pregunto, ¿no es un poco tarde para eso cuando ya tenemos el territorio copado de placas y molinos? No, o sea, que haya muchas placas y muchos molinos en el territorio me parece una excelente noticia. Por cierto, en Huesca y en Teruel, sumadas las dos, no llegan ni de lejos a las que hay instaladas en la provincia de Zaragoza. Por tanto, no ha habido una especial obsesión por parte de los inversores en la provincia de Teruel. Los inversores, por suerte, están muy interesados en Aragón, pero no por nada, sino porque el corredor del Ebro es un formidable conductor de vientos entre el Cantábrico y el Mediterráneo, y porque en Aragón hay mucho sol. Y eso en este momento es oro molido. Eso lo tendríamos que ver como una bendición que nos va a permitir en el futuro tener energía más barata que las demás comunidades, tanto para el consumo doméstico como para la economía y como factor de atracción de inversiones. Otra cosa es que debamos controlar y debamos evitar el daño al medio ambiente, el daño a la biodiversidad, el daño a la agricultura con la instalación de estas placas, pero desde luego lo que no podemos en modo alguno es despreciar este tren que está pasando por Aragón y que si no lo cogemos ahora lo podemos perder para siempre. Este tren de liderar la producción de energías renovables
teniendo en cuenta que en el mundo que viene la energía y el talento van a ser los dos recursos fundamentales con los que planificar el futuro. Y para eso también le puedo anunciar que el Gobierno de Aragón pretende celebrar una jornada muy importante este mismo mes para ordenar todo este asunto de la política energética, para dotarnos de ese sistema energético aragonés que tenemos a nuestro alcance, proveer para nosotros mismos y para provecho de las casas y para provecho de la economía. Y les puedo decir también que estamos ultimando la redacción de un decreto que va a ser rompedor y que va a ser pionero en España para aprovechar todas las posibilidades legales para importar legislaciones europeas, etcétera, etcétera, y acercar la producción al consumo. Cuando yo digo que hay que evitar el colonialismo energético, quiero decir que hay que evitar que con nuestra energía se alimenten economías vecinas, como ocurrió con la hidroeléctrica o con el carbón en el siglo XX. Eso no puede volver a ocurrir. Presidente, también ha cabido entre la política y el medio ambiente Unión de Estaciones de Esquí, un proyecto que también genera cierta polémica, aunque es verdad que la posición de los contrarios es minoritaria. Izquierda Unida dijo hace unos días que van a llevar el asunto a Bruselas, y algunos de sus socios en el gobierno pues han dejado claro que no les gusta el proyecto de Unión de Estaciones. No sé si primero si piensa que, insisto, aunque la posición política es minoritaria, si estas cosas hay que repensarlas, o porque hemos visto que estas Navidades, por ejemplo, hemos tenido muy poco. Que no niega. Y segundo, si piensa que este asunto le puede generar algún problema a la hora de sumar posibles socios en un futuro gobierno de Aragón. Bueno, ayer y hoy está elevando. Pero todas las Navidades el 21% solo de superficie ha sido esquiable, presidente. Pero a estas alturas de la vida ya sabemos, porque lo hemos visto de manera reiterada, que lo de la nieve y el agua en una zona como la nuestra está sometido a una cierta irregularidad. Desde luego es cualquier cosa menos constante. Las diferencias en materia de política hidráulica, en materia de nieve, son diferencias admitidas dentro del seno del cuatripartito. Desde que firmamos el pacto de investidura, está muy claro que el PAR y el PSOE tenemos una idea, que Podemos y Chunta tienen otra idea distinta, pero lo cierto es que la posición a favor de las inversiones en la nieve, yo diría que en Aragón es inmensamente mayoritaria, tanto política como socialmente. De los 67 diputados del Parlamento, casi 60 somos partidarios de las inversiones y de las uniones de estaciones, siempre y cuando se respete escrupulosamente la biodiversidad y el medio ambiente. Nadie pretende hacer atrocidades. Todos los municipios del Pirineo están a favor de esas inversiones, por tanto estamos hablando de un consenso social y político abrumadoramente mayoritario. Y además lo que nadie explica es cómo se puede generar riqueza y empleo en la montaña sin recurrir a la nieve. En este momento la nieve tiene una participación en el PIB regional muy importante, genera mucho empleo, genera muchas oportunidades, y con las inversiones en la unión de estaciones y en la ampliación de superficies esquiables no pretendemos más que reforzar nuestra competitividad en este sector. Lo que no podemos ser es tan ingenuos, o no sé cómo llamarlo, como para dejar que nuestros competidores se refuercen, invierten y mejoran sus posibilidades de atraer turismo y atraer esquiadores, y nosotros nos quedemos con los brazos cruzados. Y lo digo con el máximo respeto a los que disienten de este tipo de inversiones. Ha nevado poco, desde luego, estas Navidades. Veremos ahora si se recupera con estas lluvias que empezaron ayer. Lleva poco, pero menos goles mete todavía el Real Zaragoza. Pepe Melero, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, querida Eva? ¿Cómo estáis? Aquí estamos. Feliz 23 a pesar de todo. Esto de empezar con un 0-0, yo no sé muy bien cómo calificarlo. Pobre empate, dice la prensa hoy. ¿Qué dices tú, Pepe? Bueno, pues lo normal, no hay nadie que meta un gol arriba, es imposible, no tenemos ninguna capacidad resolutiva, no hay delanteros, en fin, llevamos 18 goles en 22 partidos, somos de los que menos goles metemos en la categoría. Yo creo que el presidente Lambán está pensando en haceros un homenaje a los 17.000 locos que fuimos ayer a pasar frío a la Romareda. Le están dando una idea, presidente. Nos van a hacer un homenaje, porque hay que tener mucho valor para subir a ver el espectáculo que vimos una tarde de domingo con el frío que hacía a las 4 de la tarde.
con la comida casi sin terminar de comer, en fin, es todo bastante... Mérito bastante tenéis, Pepe Las Marías. ¿Tú Sí, fuiste también o no? mérito. Sí, Mucho fui, mérito. pero bueno, Pepe, por lo menos no hacía tanto frío, llovía, eso sí, para los que no estaban en zona cubierta sí, era un problema añadido. Pero escucha, de todas formas, a nuestro melero, que empieza el año mal, porque él es el optimista y yo soy el cenizo, pero hoy empieza muy mal, y con razón, pero hay que agarrarse a la frase que dijo Escribá hace unos días, el entrenador: no tenemos equipo para ascender, tenemos equipo para competir. Entonces, a ver si de una vez ya esto lo asumimos, y pensamos en, bueno, pues en la próxima temporada, bueno, por supuesto, Pepe, pensando en salvarnos en esta, que no está todavía eso garantizado, pero que no hay equipo para subir, lo tenemos claro, ¿verdad? Menos mal que Claro, siempre nos quedará clarísimo. siempre nos quedará la literatura, Pepe Melero. Está clarísimo. Con Qué premio bien, Manolo, Nadal. Qué bien, Manolo Vilas es muy amigo nuestro, muy querido en mi casa y un tipo estupendo, y estamos muy felices, ya lo creo. Fíjate, hemos ganado el Planeta, el Nadal este año, bueno, la cosa va que chuta, es maravilloso. Todo el mundo se está preguntando qué pasa en Aragón con la literatura y con la creación, ¿no?, de las directores de cine, ¿no? Paula Ortiz, Pilar Palomero, la película de La Bordeta, Los Goya. Es decir, hay aquí un Talento, cultivo, hay talento. extraordinario. Hay- Talento. sin Hay palabras, talento, hay talento. ¿Para cuándo el Centro Aragonés del talento que anunció, presidente? Pues antes del final de febrero lo habremos pergeñado bastante y se lo habremos explicado a ustedes, lógicamente. Bueno, pues aquí nos acabamos esta entrevista con unos cuantos titulares. Nos ha faltado hablar del Papa Francisco, para eso otra. Que yo le dije que teníamos que hablar del Papa Francisco y su encuentro, me lo dijo usted más bien. Estaré encantado, soy un admirador del Papa Francisco. Pues entre libros y el Papa capearemos este 23, como podamos. Gracias, Javier Lambán, por estar en directo en esta rebotica.